Muchas gracias por su atención y por atender el llamado de este webinar. Nos da mucho gusto recibirle nuevamente después de la interesante sesión que tuvimos la vez pasada a través de la explicación de Isaac bueno, todo el trabajo que se ha estado haciendo desde Reino Fungi. Para gente que no ha sido muy avesada, muy interesada en la temática del hongo, como es mi caso, por ejemplo, para mí fue maravilloso empezar a darme cuenta de la cantidad de servicios ambientales que puede tener este reino y que muchas veces pasa desapercibido. Pues por nosotros estamos aquí con toda la disposición de compartir el conocimiento a través de los estudios que tiene Isaac, de lo que han platicado con Carolina. Buenas tardes, con Héctor Sandoval. Bienvenido, manito. Y muchas gracias a Buenas ustedes tardes. que nos están aquí acompañando. Amigos. Y bueno, finalmente, ahorita le voy a ceder tantito la palabra a Héctor, que bueno, vamos a intentar en esta sesión darle otra perspectiva a este maravilloso reino fungi, que es cómo impacta en la salud de las personas la existencia de estos hongos. ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Para qué nos pueden servir en la vida cotidiana, más allá de alimentarnos, sino como empezarnos a tomar como de ver como una alternativa medicinal que puede llegar a ser muy útil para solucionar algunos problemas de salud? Entonces, con este tema, le cedo la palabra en estos próximos minutitos a Héctor. Lamentablemente, recuerden mi papel, yo soy el malo del cuento y tengo que estarles diciendo cuando ya es hora de cambiar de tema, porque pues ese es el que me toca jugar. Entonces, si les recuerdo nada más, si tenemos algún problemita ahí con los micrófonos, que los tengan cerrados para evitar que se cuele algún audio. Y bueno, Héctor, pues adelante tuyo el micrófono. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Jaime. Esta plática de Reino Fungi México. Queremos darle la bienvenida a las personas que pudieron reunirse el día de hoy. Esperemos cumpla con las expectativas. Nuestro proyecto de Reino Fungi, pues en primer lugar, es un proyecto muy reciente. Queremos compartir con las personas que no estuvieron en la charla anterior. Pues este proyecto nace del interés de dar a conocer todo el universo de los hongos que en nuestro país tenemos. En primer lugar, hay más de 2,000 especies, ¿no, Isaac? En nuestro país, algo así. Bueno, buenas tardes a todos, Buenas tardes al público que nos acompaña hoy. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la diversidad de los hongos. Fíjense que existen datos que a nivel mundial el número de especies, y por eso lo catalogan en el segundo grupo más biodiverso a nivel mundial, que son los hongos. En el primer lugar están los insectos, pero se cree que hay cerca de 2.5 millones, de 1.5 a 2.5 millones de especies. No es un dato que se tenga para un solo lugar, sino, y mucho menos para México. Para México, bueno, se han estudiado algunas especies y hemos llegado cerca de unos 1,500 especies estudiadas o 2,000 especies por lo mucho estudiadas en México. Sin embargo, falta mucho por descubrir. Como bien lo decíamos la vez pasada, Héctor, pues los hongos están en todos los ambientes, ¿no? En ambientes de agua salada, de agua dulce, en la selva, en el desierto, en los bosques. Entonces, eso los hace muy hábiles para invadir cualquier tipo de sustrato y cualquier tipo de hábitat. Y gracias a esa capacidad que tienen los hongos, pues desarrollaron todas estas estrategias pues para ser tan diversos como se los menciono ahorita, ¿no? Simplemente tienen el segundo lugar a nivel mundial de los organismos más biodiversos. Entonces, ese es como que el dato que podemos ver de los hongos en sí. Ahora, no es lo mismo hablar de todos los hongos que conocemos, o que se supone que hay, o hablar de los hongos, pues con alguna importancia, ¿no? En específico de la medicinal.
Entonces, si quieres, Héctor, sigue con la charla, lo que estabas comentando, Sí. y ahorita comentamos un poquito acerca de cuántos hongos realmente sirven para algo a nosotros, ya sea como alimento, como medicina, como pues cualquier cuestión, ¿no? Entonces, adelante, Héctor. Gracias, Isaac. Bueno, como la vez pasada estuvimos viendo esta gran diversidad, vimos un video, incluso Isaac, nos mostraste un video muy bonito de los hongos y cómo en una parte de Morelos, el centro de nuestro país, tiene una gran riqueza de estos organismos, ¿no? Tanto de medicinales como comestibles. Quiero ahora sí que enmarcar este asunto del dar a conocer a los hongos como una alternativa de salud, dado que nuestro planeta está sufriendo hoy en día una grave crisis en la cual nadie ha quedado ajeno, ¿verdad? De manera que es una gran oportunidad para que la mayor parte de las personas en nuestro país empiecen a conocer el universo de los hongos, ¿no? La preocupación número uno del mundo ahorita está en el coronavirus, la atención médica y luego la pobreza, ¿no? La pobreza antes era el primer lugar. Hoy en día, en la preocupación mundial está puesta en el coronavirus y cómo combatirla y cómo hacerse de un mejor sistema inmunitario y pues afrontarla de la mejor manera. De ahí la relevancia de dar a conocer. También les quería mencionar, bueno, Isaac lleva bastantes años estudiando con un grupo de investigadores en el colegio de posgraduados. De ahí son egresados incluso Carolina Lara, que también nos acompaña. Y vamos, esta investigación que ellos han hecho está vertida en el desarrollo y la innovación de nuevos productos que les estaremos platicando ahorita en esta charla. Y eso es otra parte que me gustaría dejar como acentuada, que esta es una investigación nacional. Podemos ver estos productos también en otros países, no me dejarás mentir, Isaac, en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares han desarrollado también otras alternativas, pero en México las microdosis, de las cuales vamos a hablar más a fondo en unos momentos, son una de esas alternativas que son poco conocidas. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí, Jaime, ¿no? Para dar entrada a Isaac, les muestro esta laminita donde, bueno, pues las personas que hayan visto el documental de Paul Stamets, que alcen la mano, y las que no lo han visto, se los voy a poner de nuevo en el grupo, porque este documental que está en Netflix también, Fantastic Fungi se llaman, los hongos fantásticos, tiene una cita en el libro que porque este documental está hecho a partir de un gran libro, un bonito libro que Carolina por ahí seguramente tú tendrás, Isaac, no sé si lo tienes, y Jaime, si no lo tienes, yo te lo recomiendo que lo compres, búscalo, es una belleza de libro editorialmente, está plasmado en unas fotos maravillosas. Entonces viene una cita como esta, ¿no? Que los hongos han estado desde siempre, antes que no existiera el ser humano, estaban los hongos ya. Así que son más viejos que nosotros y tienen esa sabiduría milenaria de millones de años, ¿no? Podríamos decirlo, Isaac, desde la existencia bueno, pues del plasma, de cómo se fue formando nuestros océanos y poco a poco pues llegaron a convertirse en organismos microscópicos. Tengo entendido también que la mayoría de los hongos que existen son microscópicos, un 70% aproximadamente pertenecen a esta categoría de microscópicos. Así Pocos es, hongos son visibles, por así eso es. también son poco conocidos, ¿no? Los 25, 20, por ahí está el porcentaje de los hongos que son visibles y eso algunos hay que andarlos buscando, ¿no, Isaac? Así es. Hay que echarle Sí, una buena caminada. exactamente. Pues sí, mira, Héctor, público, se conoce muy poco de los hongos. Suponemos que hay ese número de especies a nivel mundial. Y lo suponemos porque existe una teoría que dice que por cada árbol más o menos hay de 4 a 6 hongos que están en interacción por
por esto. Si nosotros multiplicamos realmente esa cantidad de árboles, de especies arbóreas que hay, lo multiplicamos por 4, realmente nos da el valor aproximado de hongos que podría haber en la naturaleza. Por eso tenemos ese 2.5 millones aproximadamente de hongos que están ahí. Pero bien como lo dice Héctor, pues sí, los hongos son la mayoría de ellos son microscópicos. ¿A qué nos referimos con microscópicos? Pues principalmente aquellos que no podemos ver a simple vista. Nosotros concebimos a un hongo, desafortunadamente, con a lo mejor alguna caricatura que fue muy conocida cuando empezaban los juegos electrónicos, y así lo concebimos un hongo, ¿no? Con un sombrerito rojo, con algunas manchitas blancas, con un pie, y se acabó. Y realmente eso es lo que concebimos como hongo. Sin embargo, los verdaderos hongos o los hongos macroscópicos no ocupan más de un 5% del total de los hongos que conocemos, que se supone que hay a nivel mundial. Entonces, eso es muy importante. Pero, y dime una cosa, Isaac, perdón que sí, te interrumpa. De toda esta diversidad de hongos que existe, más o menos se tiene un estimado de cuántos se han comenzado a estudiar y cuáles son los más analizados, tanto para fines alimenticios, pero en el tema que nos ocupa hoy, como para fines medicinales. sí, fíjate que eso es muy interesante. Nosotros tardaríamos para estudiar todos los hongos, tardaríamos cerca de 800 años para estudiar todos los hongos que hay a nivel mundial. Somos insuficientes los investigadores que trabajamos esta rama de la micología, y entonces pues es muy complicado, ya que, y bueno, a eso pues nosotros conocemos menos del 5% de estos hongos. Si nosotros sumamos que de este 5%, estamos pensando que aproximadamente el 1% de ese 5% tenga una actividad, tenga una actividad como comestible. Pero, aquí va el pero, casi el 90% de la mayoría de los hongos tienen una actividad funcional medicinal. Eso es lo que, pues bueno, los ha caracterizado por mucho tiempo. Entonces yo creo que eso es lo más relevante, aunque sean microscópicos, si bien lo decíamos la plática anterior, el primer antibiótico salió de un hongo microscópico, y que es penicillium. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es ese hongo? Seguramente lo hemos visto cuando se nos contamina un pan, cuando se nos contamina la comida, en el refrigerador una gelatina, le vemos manchas verdes, color oliva o algo así. Ese hongo que encontramos ahí resulta ser penicillium. Entonces, y bueno, les voy a platicar un poquito la historia de cómo es que se descubrió, ¿sí? Y la mayoría de las investigaciones que han servido a la humanidad, y en este caso en la salud, pues han sido por descubrimientos fortuitos. Hubo un investigador que se llamó Alejandro Fleming, pues era un investigador y tenía su laboratorio y tenía pues sus estudiantes, tenía sus estudiantes, y pues bueno, los dejaba a cargo de hacer algunos ensayos, ¿no? Y entonces, pues Alejandro Fleming trabajaba con bacterias, pero recurrentemente sus alumnos pues vaciaban algunos medios de cultivo y veían que recurrentemente esos medios de cultivo se contaminaban con unas manchas de colores, ¿no? Y que alrededor de esas, y bueno, eso decían, bueno, es que no trabajan bien en el laboratorio, no se bañan los estudiantes, ya saben, toda la grilla, ¿no? Y los estudiantes, para que no los regañaran, pues los tiraban al bote de la basura. Pero como todos los investigadores hacemos, vamos y vemos en el bote de basura qué es lo que hicieron nuestros alumnos a ver. Vamos a ver. Y Alejandro Fleming pues empezó a notar que era muy recurrente que empezaban a tirar cajas de cultivo sus estudiantes porque les aparecían manchas. Entonces él empezó a analizar y se dio cuenta que alrededor de donde crecía esa mancha de color, el tapete bacteriano que él estaba trabajando no crecía. Entonces se le hizo interesante saber qué es lo que estaba ahí. Después aisló unas pequeñas gotitas que salían de ese cultivo de colores y las puso sobre un cultivo puro de bacterias. Y descubrió que no había crecimiento de las bacterias ya, de bacterias que eran patógenas. Entonces,
pues en ese entonces les decía, les digo a mis alumnos, y como decía el doctor, o dice el doctor Alifat, bien de recordar Carolina, ¿no? No decíamos, a wiwi, ¿no? No decíamos a wiwi de pollo, no decíamos eso, ¿no? Ellos decían serendipia, era algún proceso de serendipia, que realmente pues encontraban un hallazgo fortuito y así se descubrió el primer antibiótico. Y precisamente el primer antibiótico proviene de un hongo microscópico que a través del tiempo se ha ido modificando, pero la base sigue siendo esa estructura que los hongos están generando. Entonces, fue por accidente, ¿no, Isaac? ¿Mande? Fue por un accidente. Fue por un accidente. Pero pues digo, un muy buen accidente, ¿no? Un muy buen accidente. Gracias, después de eso, creo que en la Segunda Guerra Mundial, pues se empezaron a salvar ya muchas vidas. Empezaron a salvar muchas vidas porque pues los soldados o las personas enfermas se curaban porque ya eran capaces de resistir una infección que a lo mejor los atacaba después de sufrir alguna pérdida de algún brazo, una mutilación, una herida, cualquier cosa, ya empezaban. Entonces, desde ese entonces, los hongos empezaron a tener un foco muy importante hacia la salud y de ahí se han desarrollado un chorrísimo de investigaciones sobre muchos hongos, tratando de producir estos antibióticos. Y algo muy, muy, muy bonito, que bueno, ustedes conocerán las cefalosporinas. Las cefalosporinas, que son de los antibióticos también fuertes que tenemos, también provienen de un hongo. Entonces, se han hecho inmensas investigaciones. Pero bueno, después de eso surge otra rama más de la investigación en los hongos. ¿Qué pasa con los hongos realmente en nuestra salud? ¿Qué es lo que cómo están influenciando los hongos en nuestra salud? Y bien lo decía hace rato Héctor, pues el problema ahorita mundial es el coronavirus, pobreza, salud, primero pobreza y después otras cosas, ¿no? Pero dentro de la salud, ¿por qué a lo mejor le interesa mucho a la humanidad? Por ejemplo, tenemos enfermedades de origen nacional e internacional muy fuertes, como es la obesidad, con altos niveles de colesterol, el cáncer, la diabetes mellitus, la hipertensión, que son problemas de origen nacional e internacional. Por ejemplo, para citarles, en México, más o menos, personas que tienen sobrepeso y obesidad, estamos cerca del 72% de personas que sufrimos eso. Entonces, realmente es un problema de salud muy fuerte. Y aparte un problema de salud pública, o sea, que es cuando ya se considera salud pública, cuando empieza a impactar en los presupuestos y en las cantidades de dinero que se tienen que destinar para poder atender a esta cantidad de gente, ¿no? Les voy a compartir al final un documental, bueno, varios documentales, pero hay un documental buenísimo que se llama El lado sucio de la industria de la alimentación, que habla del problema gravísimo de obesidad de los niños en Estados Unidos. Ok, gracias. Lo recuerdan. Adelante, Isaac, adelante. Es de lo que estabas hablando, Isaac, perdón. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, les digo que gracias a estos problemas, tanto de obesidad como de cáncer, como de diabetes, imagínense, 9.4 de la población adulta mexicana tiene diagnóstico de diabetes, ¿no? De hipertensión, el 25%. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con este coronavirus? Les está dando a esa población vulnerable, que tiene este tipo de problemas desarrollados, es a los que está atacando. Están controlados, no hay ningún problema, pero en el momento que se descontrolen, y como el coronavirus llegó para quedarse, ahí es donde puede afectar. Pero gracias a muchas cuestiones y gracias a tanta diversidad que tenemos en el mundo, pues también tenemos organismos que nos ayudan. Y muchos de esos organismos es el tema de hoy que estamos platicando acerca de los hongos. Por ejemplo, les voy a hablar de lo que empezamos a hablar de la obesidad. Les platico un poquito. Los hongos se han utilizado para el control del sobrepeso. Antes decían, bueno, es que los hongos no contienen colesterol. Es que los hongos no producen grasas, pero no es así. Realmente se ha visto que sí no producen colesterol, producen otro tipo de grasas, pero son grasas que son benéficas para la salud.
seguramente han escuchado hablar de los omegas 3 que tienen pues algunos alimentos, ¿no? Entonces resulta ser que los hongos son capaces de producir ese tipo de grasas, ácidos grasos. Y esos ácidos grasos con cadenas muy particulares son capaces de hacer que se reduzca la producción de colesterol y triglicéridos. Tenemos una investigación en puerta donde hemos visto que al consumir hongos, en pacientes, al consumir hongos, se investiga la cuestión metabólica de los pacientes y se ve que se interrumpe la síntesis del colesterol en un punto donde nosotros ya no podemos sintetizar el colesterol y simplemente por la acción del consumo de los hongos. Y eso es lo que está haciendo que no porque no tenga el colesterol, sino porque interrumpimos metabólicamente nuestra función de producir esos ácidos grasos y que se nos acumulen en la sangre o que se nos acumulen en los tejidos y entonces eso se convierte en energía o se convierte en otra cosa y sale como fibra pues en nuestras heces. Entonces son de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo respecto a este sentido, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se sabe, no? A partir de eso, pues bueno, se han hecho un montón de investigaciones sobre los hongos. Y les voy a hablar ahorita de un hongo, el cual a lo mejor todos conocemos los champiñones. Yo creo que todos conocemos sobre los champiñones. Entonces, les voy a dar, por ejemplo, una tabla de valor nutricional de los champiñones. En base seca, en 100 gramos, más o menos tenemos alrededor del 23.9%. Es decir, estamos comiendo similar a como si estuviésemos comiendo carne. Un gran porcentaje de proteína que tenemos en el champiñón. De grasas no refiriéndome a colesterol ni triglicéridos porque esos no los producen, sino grasas benéficas, tenemos que tienen de 100 gramos 1.72 gramos. De fibra el 8% y de carbohidratos totales el 51%. Aquí abro un paréntesis muy importante porque dijeran, bueno, ¿por qué carbohidratos, no? Muchos relacionamos los carbohidratos con energía, con azúcar, con subida de peso, pero resulta ser que los hongos son los únicos organismos que tienen cierto tipo de carbohidratos muy específicos. Y esos carbohidratos son los que están ayudando, están haciendo una coacción con algunos otros metabolitos que tienen los hongos para ayudarnos a mejorar nuestra salud. Les voy a poner un ejemplo en el caso de la diabetes. Se ha visto que hay unos polisacáridos que producen todos los hongos producen polisacáridos, que son algunos carbohidratos, y esos polisacáridos, la conformación que tienen, son capaces de sensibilizar a las células, ¿sí? De sensibilizar a las células para que permitan la entrada de forma normal de la glucosa a la célula sin necesidad de estarnos inyectando insulina. Entonces, eso es muy importante porque los hongos en este tipo de enfermedades pueden servir como insulinosensibilizadores. Es decir, un alimento que nos está ayudando a introducir los azúcares normales que consumimos en nuestra dieta y que no se nos acumulen en nuestra sangre y que por ende, pues no tengamos un cuadro diabético. Entonces, eso lo hacen los hongos. Y así varias enfermedades que podemos estar tratando con ellos, ¿no? Carol, ¿necesitas comentar algo sobre el tema? No, bien, adelante. Quería también, bueno, un poquito compartir esta parte que mencionabas sobre la investigación que hicieron con el índice metabólico y el uso de las setas, ¿no? Que es un hongo que podemos conseguir fácilmente, así como el champiñón, y que finalmente el poder incorporarlo en nuestra dieta, a lo mejor 2, 3 veces por semana, pues nos va a ayudar también con estas funciones que tú estás comentando, ¿no? Como de una forma muy natural también, y hongos que ya sabemos que están en cualquier mercado, ¿no? O supermercado, porque muchas veces pues nos preguntamos, ¿no? Bueno, sí, pero ¿dónde consigo los hongos o cómo los preparo, ¿no? Entonces, creo que es como importante también el ver esta cuestión de las propiedades nutrimentales y medicinales, pero también dónde luego los podemos conseguir, ¿no? Así es. Una ocasión me preguntaban, Caro, ¿cada cuándo necesitamos consumir hongos? Realmente no hay una contraindicación para el consumo de los hongos
En el colegio de posgraduados, en el grupo del doctor Daniel Martínez Carrera, han estado trabajando y precisamente ellos encontraron que no hay una cantidad específica que cause toxicidad en el consumir los hongos. Claro, hongos comestibles, estamos hablando de hongos comestibles. Y derivado de eso me preguntan, bueno, ¿qué hongo es el que mejor funciona? Afortunadamente, pues México es un gran país productor de hongos. Tenemos el primer lugar de productores en Latinoamérica de hongos del champiñón. El segundo lugar está la seta. En el tercer lugar está el huitlacoche, que son por excelencia los hongos que siempre vamos a encontrar en el mercado. Esa tríada de hongos, incluso la mayoría de los productores ya están especializados en la producción y venta de ese hongo. Donde se venda uno, se venden todos los demás. Y me dirían, bueno, pero existen un montón de hongos como el Ganoderma lucidum, aquí lo hemos dicho. Existen un montón de hongos, pero realmente el consumir hongos, el introducir a la dieta normal los hongos, ese es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque nos aportan todas estas cuestiones de proteínas, grasas, fibra cruda, carbohidratos, que nos ayudan principalmente a combatir aquellos problemas que podamos tener y mucho más aún, pues nos ayudan a estar con una mejor salud general en nuestro cuerpo. Ya para algunas enfermedades en específicas, como lo hablábamos, como es Ganoderma lucidum, me imagino que lo han escuchado, ese hongo en Japón o en China lo conocen como el hongo de la longevidad y realmente lo conocen así porque se sabe que la gente que consume normalmente este hongo en test, logra vivir más tiempo y logra vivir más tiempo porque vive con menos problemas de salud. Entonces, sobre ese hongo hay muchísimos estudios. Nosotros, les voy a citar uno de los que hicimos nosotros. Nosotros citamos un artículo donde encontramos que el consumo de este hongo, de tinturas de este hongo o de microdosis de este hongo, que ahorita vamos a dar pie a que Caro nos platique un poco de esto, nos pueden servir como neuroprotectoras. ¿Qué importancia tiene aquí el hablar sobre esas propiedades neuroprotectoras? Recientemente encontraron que esta enfermedad, este virus del coronavirus, cuando entra al torrente sanguíneo en algunas personas, pues altera la cuestión de la hipertensión y pues puede romper algunos vasos en el cerebro. Rompe algunos vasos, los virus se liberan y dañan un tejido muy específico. Le llaman en el cerebro el tejido glial, ¿sí? Glial dentado. ¿Y qué tiene de importante ese tejido? Ahora se sabe que ese tejido tiene que ver con la memoria. Entonces, a lo mejor ahorita les cae, con razón dice mucha gente que tiene coronavirus, que tiene problemas de memoria. Y han encontrado que personas con Alzheimer, con esquizofrenia, con Parkinson, con convulsiones, en ese tejido muy específico del cerebro tiene problemas. Y nosotros encontramos recientemente, y también lo dicen en este video, Paul Statement, algunas investigaciones, no de él precisamente, pero de otros investigadores, lo dicen que sí realmente los hongos, por ejemplo, Ericium erinaceum sirve como un neuroprotector. Nosotros encontramos la primera evidencia de que los hongos sí sirven como neuroprotectores. Activan ciertas células en nuestra cadena metabólica, activan ciertas células que ayudan a que, aunque haya un agente externo que quiera dañar a las células, no lo va a permitir. Hagan de cuenta que lo que hace es la protege, la encapsula a la neurona, la encapsula y deja que el fármaco o la droga o el virus tenga su efecto, se elimine y después siga con su función normal la neurona. Entonces, el consumo ahora de los hongos lo estamos viendo pues bastante bien, pues ahora con este tipo de enfermedades actuales. Y más aún si nos vamos, digo, ya sería para otra charla, con la cuestión inmunoestimuladora. Lo que está actual de moda es, bueno, necesito reforzar mi sistema inmunológico. Yo inmediatamente pienso en hongos, porque los hongos son, aparte de otros alimentos, son los únicos que pueden hacer como inmunoestimuladores o sí, inmunoestimuladores. Es decir, que si nosotros consumimos
hongos, o en este caso algunas microdosis, como nos lo está mostrando aquí Héctor en la pantalla, algunas microdosis nos pueden dar algún efecto, principalmente como neuroprotectores, como inmunosensibilizadores, como inmunoprotectores, que pues son que realmente lo que necesitamos actualmente en la sociedad, ¿no? Con este tipo de problemas que tenemos, y no problemas de índole muy pequeño, sino problemas, como lo decíamos al principio, de origen nacional e internacional, que como dice Jaime, se han convertido en problemas de salud mundiales gravísimos. Entonces, bueno, doy pie aquí a Carolina, para que nos hable un poquito acerca de estas microdosis. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Cómo ver, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, sigamos con este tema. Y a mí, ahorita, aprovechando el uso de la palabra, me queda entonces una duda. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes en el caso de este tipo de enfermedades que pueden servir como para favorecer la inmunidad? Pero cuando en ese tipo de enfermedades en que se vuelve nuestro propio cuerpo nuestro propio enemigo. Pero bueno, esa será una pregunta que queda ahí en el tintero y que probablemente la abordarás más tarde. Adelante, Carolina, con el tema de esta cuestión de los microdosis. Sí, pues bueno, no sé si quiera responder, Isaac, primero esta pregunta que me parece muy, muy pertinente y yo después paso a las microdosis. Bueno, adelante, Isaac. Ok, de acuerdo, muy bien. Pues bueno, sí, los hongos son inmunoestimuladores. Lo que sí se ha visto es que en algunas enfermedades, no en todas, por ejemplo, esta enfermedad que da en la piel, no recuerdo cómo se llama. ¿Vitíligo? No. Una que se le salen a uno ronchas. ¿Psoriasis? Psoriasis. Es una enfermedad autoinmune. Yo no se lo recomendé a una persona y me dijo, me lo quiero tomar. Yo inmediatamente empecé a buscar en mis bibliografías qué es lo que pasaba con la psoriasis y precisamente han encontrado que aunque los hongos son inmunoestimuladores, ayudan a esa enfermedad de psoriasis. ¿Y qué es lo que pasa? Son inmunoestimuladores, pero activando ciertos mecanismos de defensa regulados en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir regulados? No van a actuar como locos, activando nada más nuestro sistema inmunológico, porque desconocerían a todas nuestras células. Entonces, como es regulada la cuestión de inmunosensibilidad, lo que hace es regularla de tal grado que no afecte en este tipo de enfermedades autoinmunes. Por lo menos en esta que te digo de las psoriasis. Debe de haber otras que sí lo hagan. Por eso, por ejemplo, en estos tinteros microdosis que nosotros ponemos aquí, sí recomendamos que personas con autoinmunidad, pues con discreción y bajo su consentimiento puedan tomar este tipo de alimentos, porque incluso ellos tienen prohibidos ciertos tipos de alimentos que les incrementan o que activan su sistema inmunológico, porque realmente ahí sí podría ser pues un daño externo. Entonces, sí pueden producir, pero a ciertas enfermedades, en algunos casos autoinmunes, pueden ayudar. Eso sí lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Pues no sé, Caro, si quieres continuar con el tema. Sí, claro, gracias. Pues nada más un poquito como comentando esta cuestión de las microdosis, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿Por qué funcionan en nuestro organismo? ¿Y cuál es la finalidad de poder tener estas microdosis, ¿no? Que ha sido como resultado de estos experimentos que se han realizado por parte del equipo de investigadores con Isaac, ¿no? Y entonces, finalmente, pues la microdosis es una forma, una vía de administración, ¿no? En la que nosotros podemos tener acceso a este tipo de sustancias, ¿no? La microdosis justamente es una dosis pequeña, ¿no? De una sustancia, ¿no? A veces es hasta 5 veces menor que lo que sería una dosis de un fármaco, de un medicamento, pero pues se han hecho estudios desde los 70s, 80s, ¿no? Un doctor mexicano, ¿no? En la Universidad de Zacatecas, el doctor Eugenio Martínez Bravo, él fue el que pues descubrió como los beneficios del poder tomar estas pequeñas dosis, ¿no? De una sustancia, partiendo de las dosis herbolarias, por ejemplo, pero ahora pues hay microdosis también
que se usan en distintas formas de terapias alternativas, ¿no? Como son las flores de Bach, como son la homeopatía, ¿no? Que también la homeopatía pues ya tiene muchísimo tiempo. En la medicina tradicional china se utilizan, ¿no? Sobre todo este tipo de hongos, varios de los que estamos platicando ahorita, vienen también desde de la medicina china, que pues es un uso milenario, y que también pues a nivel mundial ahorita se hacen muchos estudios con este tema de las microdosis, ¿no? Incluso con las microdosis en cuestión de ayuda para problemas pues neurológicos, psicológicos, ¿no? Haciendo uso también de sustancias psicotrópicas, ¿no? Que ya es como otra gama, otra línea. Mas, sin embargo, pues estas sustancias, la forma en la que actúan es que al nosotros consumirlas, ¿no? De manera constante, pues es vía sublingual normalmente, ¿no? Entran al torrente sanguíneo y por medio de la médula espinal llegan al hipotálamo y van hacia la corteza cerebral, de donde pues estas sustancias, estas microdosis, pues van derivando, ¿no? Por nuestro sistema sanguíneo y nervioso hacia los órganos donde se requiere, ¿no? Algo bien interesante que yo he ido como aprendiendo en el tema de los hongos es que no es que sea un hongo para un padecimiento, ¿no? Como podemos ver un poquito ahorita en las diapositivas que nos está compartiendo Héctor, hay distintos padecimientos que pueden ser tratados, ¿no? Con diversos hongos, ¿no? Entonces, hay algo bien importante, es como entender esta parte de la medicina funcional, en donde no se trata solo de una lógica de pensamiento como es en la medicina alópata, en donde si nos duele la cabeza tomamos algo para quitarnos el dolor de cabeza, pero no entendemos como el trasfondo del origen de ese padecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos entender el origen de ese padecimiento, ahí vamos a trabajar con esta cuestión de las microdosis, ¿no? Y en este caso, pues enfocándonos en los hongos medicinales, lo que hacen ahí en el laboratorio con el doctor Isaac es esta parte de la extracción, ¿no? Del cuerpo fructífero del hongo, ahorita el que nos amplía un poquito más este proceso, pero se extrae del cuerpo fructífero estas microdosis, las cuales pues se combinan, ¿no? Con una solución hidroalcohólica y es lo que nosotros estamos consumiendo como microdosis, ¿no? No sé si gustes compartir, Isaac, un poquito de esa parte de la extracción. Sí, muchas gracias, Caro. Pues sí, precisamente algo muy importante que menciona Caro, aquí lo de las microdosis siempre va a estar ligado a una extracción, principalmente en extracción me refiero, ¿cómo vamos a sacar los metabolitos o los compuestos benéficos del hongo y nos los vamos a tomar nosotros? A eso me refiero con extracción. Entonces, siempre está ligado con una extracción hidroalcohólica. Es decir, nuestras tinturas siempre van a tener un componente agua y un componente alcohol. Y tiene una razón muy específica, no es porque se les haya ocurrido o porque dijeran, pues es lo que se me ocurre, no, tiene una función muy específica, principalmente razón química, ¿sí? Con esta extracción hidroalcohólica, por la polaridad del agua, por la capacidad de que pueda jalar compuestos que el agua no los puede hacer de acuerdo a su polaridad y el alcohol, tenemos un patrón o un amplio patrón muy grande de variedad de compuestos que puede extraer. Entonces, se supone que con estos tipos de extracciones hidroalcohólicas podemos extraer la mayoría de los compuestos que tienen los hongos. Y como bien lo dice Caro, ya después se convierten en microdosis que van de, no sé, muy pequeñas cantidades desde 1000 a 15,000 veces, creo que la cantidad normal, pues se componen las microdosis. Y algo muy importante que mencionó Caro también es esta tríada muy importante, ¿no? Cómo funcionan hipotálamo, corteza cerebral y terminaciones efectoras de curación. Que, bueno, eso todo lo podemos reducir por vía neurohormonal, que es como están actuando estos metabolitos. En el caso de los hongos, como bien lo decía Caro, ¿y cómo lo estamos haciendo? Hay dos formas de hacerlo muy importantes en el laboratorio. Una es a través del cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero, como lo decíamos la vez pasada, es el hongo macroscópico que nosotros vemos. La seta que nosotros vemos en el mercado, ese es el cuerpo fructífero. Entonces, se hacen algunos procesos en laboratorio donde se estandarizan procesos de producción, se estandarizan procesos de extracción, todo con una sanidad muy importante.
y después se pasa a través de este tipo de extracciones para retirar la mayoría de los compuestos de ese cuerpo fructífero y nosotros quedarnos en un concentrado. Y de ese concentrado, pues ya partimos ahora sí a la formación de estas microdosis. Y hay otra alternativa muy, muy importante que no la hemos mencionado aquí, que es la vía biotecnológica. La vía biotecnológica de producción de estos, y a veces mucha gente dice, no, biotecnología, no, eso no me gusta. No es así, no es el león como lo pintan, más bien por vía biotecnológica podemos producir de 10 a 50 veces más la concentración de estos metabolitos bioactivos en menor cantidad de tiempo. Les voy a explicar, por ejemplo, para producir ganoderma, más o menos ocupamos de 4 a 6 meses. Y los rendimientos, es decir, la cantidad de hongo que nos puede dar, es muy baja. Pero con herramientas biotecnológicas en el laboratorio, nosotros podemos producir en un mes el volumen que nosotros querramos con una mayor concentración. ¿Y qué es lo que se ha visto en este caso? Que los metabolitos los compuestos salen más puros y entonces al estar más puros, la acción es un poquito más controlada y no nos va a afectar a que nos descompense en otro sentido. Entonces, esas acciones de los hongos o estas herramientas que hemos utilizado, pues actualmente las estamos poniendo en un montón de productos. Ya lo ha estado pasando Héctor a lo largo de la presentación, productos que van desde tinteros que nos pueden servir para controlar la diabetes, como inmunoestimuladores, como neuroprotectores, como reguladores de la producción de triglicéridos y colesterol. En este caso, que está por ejemplo aquí el café funcional con ganoderma, pues la mayoría de la gente estamos habituados a tomar un café por la mañana o a veces en la noche, ¿no? Entonces, qué mejor que si nos tomamos una bebida que nos gusta y que además nos va a dar un beneficio para la salud. Aquí están las opciones, pues, muy específicas que tenemos y que estamos viendo, ¿no? Hay otro tipo de microdosis que, pues, sirve, por ejemplo, como, tranquilizantes, ¿no? Como a lo mejor a estos compuestos que nos ayudan a estar un poquito más relajados y que se pueden utilizar. En este caso también podemos ver alguna bebida espirituosa, ¿sí? Que puede contener ese tipo de metabolitos de los hongos y que pues nos ayuda, además de estar convivimos con personas, pues casi siempre que estamos a gusto con ellas y que además estamos seguros de que igual no emborracharnos al tomar un poco de esto, pues podemos estar recibiendo la mayoría de los beneficios que tienen los hongos. Entonces, yo creo que pues ese es como la síntesis que podemos ahorita hablar en específico de cómo impactan los hongos en la salud, ¿sí? Si alguien tiene un tema muy específico que hablar, por ejemplo, de cáncer o de diabetes o de neuroprotección, lo podemos retomar en una plática con datos científicos, con análisis en laboratorio, con citas, con artículos, para que vean cómo está funcionando, ¿no? Yo creo que eso podríamos retomarlo en una siguiente plática. ¿Cómo la ven, Jaime, Héctor? Sí, Pues maravilloso, o sea, creo que la opción es muy, muy provocadora en tanto a remover esa curiosidad, ya no nada más la curiosidad científica, sino esta curiosidad que se remueve a partir de empezar a escuchar esos argumentos de considerarlo como una herramienta para la salud. Finalmente, vivimos en una época en la que por necesidades hemos tenido que ver una incidencia microscópica a través de un virus que nos ha encerrado a todos en casa durante muchos meses y de repente podemos ver a través de este tipo de estudios cómo puede haber alternativas para, no necesariamente para el COVID en este caso, pero bueno, para otro tipo de males que pueden ser muy, muy, muy ilustrativas del beneficio que nos están aportando. Preguntas, bueno, salen muchas y a montones. A mí, de entrada, me surge una pregunta que es, ¿cómo es vista desde el punto de vista, o sea, sí, cómo es vista esta cuestión de los microdosis por parte de la medicina alópata? Que esa es una como contraindicación, muchas veces muchos alópatas niegan el beneficio de este tipo de
alternativas y hasta cuándo se acabará esa pugna, ¿no? Claro. Claro, perdón, pensé que tenía desactivado mi micrófono. Fíjense que hay algo muy importante aquí que debemos de saber. Nosotros sabemos que un órgano que regula todos estos medicamentos o todas aquellas cosas que utilizamos para la salud es la COFEPRIS aquí en México, ¿no? FDA en Estados Unidos y así cada país pues tiene sus reglas. Sin embargo, por ejemplo, la COFEPRIS hace 2 años puso en la lista de plantas benéficas, no es una planta de los hongos, a Ganoderma lucidum. Entonces la puso porque realmente se ha visto que sí ya hay muchísima evidencia científica, evidencia a nivel de pruebas clínicas, preclínicas y clínicas, utilizando este tipo de hongos y ha visto que la mayoría de la gente pues sí mejora su salud. Y a tal grado que hay algunos médicos que ya se están especializando en este tipo de medicina tradicional, toman algunas especialidades con medicina tradicional y los están recomendando. Aquí, por ejemplo, estoy viendo una tabla, les voy a decir en un libro que tengo de fármacos aprobados contra el cáncer desde el 2007. Fíjense, derivados de productos naturales. Y hay un montón de productos aquí que se utilizan para cáncer, derivados principalmente de origen bacteriano, de origen vegetal, de origen animal y en algunos casos hasta de origen fúngico, que es el caso que nosotros estamos hablando aquí de los hongos, que ya han sido probados principalmente para esto, ¿no? Hay otro tipo de actividades que también han sido extraídos, por ejemplo, con actividad antitumoral de hongos. Uno de los que más ha sido estudiado es Ganoderma lucidum, ¿sí? Y pues se ha visto que tiene pues bastante control sobre la reducción de expresión de algunos genes que codifican para algunas proteínas muy importantes cuando uno tiene cáncer, ¿no? Y entonces regulan a nivel genético este tipo de compuestos, regulan a nivel genético de nuestro organismo para que dejemos de estar produciendo ese tipo de proteínas y pues nuestro mismo cuerpo nos empiece a ayudar a sanar. Entonces, sí, la cuestión de integrarlos a la medicina homeópata ya está muy avanzada. Creo que por ahí hay algunos productos de hongos que ya los venden en las farmacias incluso, ya los venden y son derivados de hongo. Por ejemplo, en China creo que está el esquizofrilán, que viene de un hongo que se llama Schizophyllum comune, que ya se ocupa como anticancerígeno. Hay otro, el PSK y el PSP, así se llaman, que son de China también, que los utilizan mucho para el cáncer de próstata. Entonces ya están aprobados, ya los médicos ya los recetan. Desafortunadamente en México no tenemos ese avance por cuestiones, pues a lo mejor de algunos intereses personales, pero ya tenemos las herramientas para empezar a meterlos a los hongos, primero que nada, dentro del cuadro básico de alimentación, como decíamos la vez pasada, y segundo, sí, primero que nada en eso yo digo porque todo el mundo podemos consumir hongos y nos van a hacer un beneficio. Lejos de hacernos un daño, nos van a hacer un beneficio. Y segundo, pues podemos introducir ya algunos extractos, algunos compuestos extraídos de los hongos para empezar a abolir estos padecimientos que la mayoría de nosotros tenemos. Yo estoy seguro que la mayoría de aquí pues tenemos algún padecimiento que a lo mejor podemos estar consumiendo este tipo de compuestos derivados de los hongos que nos va a ayudar en nuestra salud. Isaac, y están preguntando aquí en el chat si efectivamente hablando de esta cuestión de cómo acceder a estos productos, si ya se están comercializando y cómo se puede tener acceso a ellos. Es una pregunta que nos hace Betty en el chat. Porque digamos, vemos por ejemplo, en las imágenes algunas botellitas que ya aluden a un proceso. ¿Cómo se puede llegar a obtener este tipo y cómo atender o saber cuál es la que le tocaría a cada enfermedad, ¿no? De acuerdo. Me gustaría que participara Héctor en ese sentido. Él es el que está, junto con Caro, están haciendo la parte de comercialización de este tipo de productos a través de un grupo, de una empresa que se llama la Canasta de los Hongos y que ellos específicamente tienen
el contacto directo para atender ese tipo de requerimientos y que puedan pues hacerles llegar este tipo de productos hasta sus manos. Gracias. Ok, adelante. Bueno, retomando tu pregunta, Jaime, porque es muy importante. Yo no sé cuántas personas de los que están aquí, no somos muchos, pero somos lo suficientes, ¿verdad? Esto va a quedar grabado en YouTube también para las personas que no pudieron asistir, pero vamos, yo les lanzo la pregunta a las personas que están aquí. ¿Cuántos de ustedes conocían la información que se está advirtiendo aquí? Es bien importante lo que está diciendo Isaac. Yo casi diría que es inédito. Los productos que están desarrollándose a partir de las investigaciones desarrolladas, como les comentaba desde el principio, pues no son, vamos, que no vienen de la nada, ¿no? Son soportadas por presupuesto público, ¿no? Los centros de investigación, pues, son apoyados por presupuestos, pues, muy bajos, muchas de las veces, no Isaac, no me dejarán mentir, son muy bajos. Jaime, tú también has estado en el ámbito de la investigación últimamente, y es meritorio que Isaac esté junto con otros investigadores, pero es de destacar que Isaac quiera dar a conocer. Ahora sí que estos productos son innovadores también. ¿Cuántas personas conocen un mezcal como este? Nos han preguntado por todos lados, pues, ¿cuántas copitas se tienen que tomar, por ejemplo, de esta, ¿no? Y bueno, hay muchas dudas de cómo consumir cada uno de los extractos que hemos estado aquí compartiéndoles. Les quería comentar sobre el caso de Puerto Rico. Me parece que hace poco la secretaria de salud de allá dio a conocer que el Ganoderma, o sea, lo anunció públicamente, que exactamente como tú decías, Isaac, ya estaba reconocida por la medicina alópata, pero le vino una luz de críticas, ¿no? Para que ella se retractara. Es bien interesante el poder, ¿verdad?, de la industria farmacéutica. Es muy fuerte. Y bueno, pues también no sé cuántos de ustedes optan por la medicina alternativa, pues que es a veces una medicina poco conocida, poco difundida, ¿no? La herbolaria es una de esas medicinas alternativas. Esta medicina tradicional china, sobre la cual, pues, algunos de ustedes seguramente también tienen alguna referencia, ¿no?, con respecto al conocimiento de ella, ¿no? La medicina budista incluso, todas aquellas medicinas orientales que han usado los hongos desde hace miles de años, y en nuestro país, vamos, realmente estamos en pañales, ¿o no, Isaac? O sea, es justo por eso que les comento del tema, ¿no? Por otra parte, lo que les decía lo que comentaba Isaac, nosotros como Reino Fungi, no sé si Carolina quieres comentar cómo pudieran acercarse a estos productos. Esta es una plática que quisimos que girara sobre los beneficios nutricionales y medicinales, ¿no? Ya lo abordamos. Ahorita vamos a la sesión de preguntas de ustedes, y vamos a seguir, creo yo, con el huitlacoche. ¿Qué te parece, Isaac? El huitlacoche es un tema súper interesante. Pero bueno, te doy la palabra, Caro, para que le comentes a las personas, ¿no? Sí, gracias. Bueno, como paréntesis, nada más, si gustan las personas que estén interesadas, vía WhatsApp podemos como atenderlos de manera personal. Ahorita les comparto acá el número en el chat para los que no lo tengan, y por esa vía pues ya les damos información pues personalizada, ¿no? De acuerdo al tema de salud que estén buscando, y de esa manera lo podemos manejar, si están de acuerdo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Pues no sé si dejo de compartir. Aquí vienen los datos. Déjame ver. Acá vienen unos datos. Pues tenemos en lo que se buscan estos datos, tenemos aproximadamente unos 10 minutos más para cumplir el tiempo formal de la sesión y poder tener el tiempo de preguntas y respuestas. Si existe alguna pregunta, comentario por parte de las personas que nos están haciendo el favor de participar,
pues creo que ahorita sería el momento, si quieren tomar la palabra libremente o si quieren escribir en el chat, como ustedes prefieran. Cualquier pregunta. Ahí está. Ahí están el número del teléfono. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Hilda. ¿Cómo estás? Soy Hilda. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, tengo varias preguntas. No quiero interrumpir a Isaac. No. Por ejemplo, si la tortilla, el pan tiene hongo y no los comemos, por lo que decía no nos haría daño. Bueno, eso sería algo sencillo. Y Sí. otra pregunta sería, si se toman estas microdosis con alguna enfermedad, por ejemplo, que hablaban del cáncer de próstata, se necesita ir en conjunto con un doctor porque cada individuo somos diferentes. Sí. Y una enfermedad ya más profunda necesita ir acompañada de un doctor, porque a mucha gente le da miedo dejar a su doctor alópata y meterse en algo alternativo. Entonces, bueno, yo la sugerencia que les doy es que no dejen su doctor y se metan, prueben estas cosas, pero ¿Se nos perdió? Hola. Gente me pregunta esto. Oye, ¿y dejo mi medicamento? No hay que dejar el medicamento. Realmente no se contrapone el utilizar un compuesto derivado de un hongo que es un alimento, que funciona como alimento para ayudar, ¿sí? Para ayudar a disminuir o a eliminar esa enfermedad. Entonces, jamás yo recomendaría que dejaran el médico, que dejaran las indicaciones del médico. Hay muchos médicos que se contraponen y no quieren que tomen otra cosa, pero digo, lo podemos hacer bajo nuestra propia vigilancia y que sepamos, por ejemplo, en este caso, que sí tienen un fundamento científico muy, muy sólido para que pues nosotros podamos estar consumiendo este tipo de productos. Entonces, yo no recomendaría que dejaran a su médico, más bien sigan con su tratamiento, utilicen este tipo de compuestos que nosotros estamos aquí hablando de ellos y pues yo creo que de esa manera podrán llevar a un mejor arreglo, a una mejor cuestión de salud que nosotros tengamos con cualquier enfermedad, ¿no? En el caso del cáncer, no, se lo estoy dando a algunos pacientes de próstata, han estado respondiendo muy bien, pero por ejemplo tenía otras pacientes que tenían pues quistes y ya la operaron a la señora. La operaron a la señora y cuando la operaron dijeron, o sea, es maravilloso porque su cuerpo ya estaba encapsulando los quistes y ya no estaban creciendo. Y le preguntaron qué toma, pero como ya conocen las respuestas de algunos de los médicos, no les dicen. Las personas a veces no dicen por miedo, ¿no? Porque no, deje de tomar eso no le sirve, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que siempre debe ser acompañado con un médico, por supuesto. Si es de toda su confianza, adelante, hay que decírselo, para que lo pueda intercalar. Y si comprende un poquito más de estas cuestiones homeópatas que estamos trabajando, yo creo que sería un poco mejor llevado o podemos llevar mejor nuestras enfermedades hasta la curación, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante que lo sepamos. Y en segundo punto, que fue tu primer pregunta, fíjense que muchos hongos, digo, sí sirven. Acuérdense que hasta el veneno más potente en pequeñas concentraciones puede ser un medicamento. Entonces, dicho esto, por ejemplo, se ha visto que el veneno de alacrán, el veneno, bueno, las toxinas que producen las abejas, que en algunos casos pueden ser muy tóxicos para algunas personas, en pequeñas dosis ayudan a algunas enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que sí nos ayudan, pero en pequeñas dosis, en microdosis. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comemos un pan que está enmohecido? ¿O qué es lo que pasa cuando normalmente decimos, mira, el jitomate está aguadito, tiene ahí una manchita blanca, quítasela ya? Lo que no sabemos que a la manchita blanca es lo que vemos arriba, ya es como la producción de la semilla, si lo queremos ver así, la producción o la forma donde se van a estar produciendo las semillas para que se siga dispersando el hongo.
pero el hongo realmente ya invadió la parte interna, por ejemplo, del jitomate. Al invadir la parte interna, pues el hongo va a crecer y va a producir algunas toxinas también. Cuando las consumimos en exceso, esas toxinas nos pueden hacer daño. Afortunadamente, la mayoría de esos jitomates que nosotros utilizamos, digo, ustedes no me van a dejar mentir y también los hombres que cocinamos, nosotros normalmente lo que hacemos con esos jitomates, les quitamos el pedacito y los servimos. ¿Qué es lo que pasa? Al meterlos a un proceso de cocción, las toxinas se eliminan. La tortilla, al calentarla y meterla a un proceso de cocción, se elimina. Entonces ya no son tóxicas para nosotros. Les voy a contar el caso muy específico de los quesos. Hay quesos que se maduran con hongo, ¿sí? Y después llevan un proceso de pasteurización, que la pasteurización no es más que un proceso de subir a una temperatura elevada rápida y bajarlo para eliminar cualquier, no eliminar, sino para aletargar el crecimiento de algunos organismos que estén aprovechándose de esos alimentos. Entonces, los pasteurizan o los ultrapasteurizan para que pues ya no se sigan reproduciendo, pero mantengan ese alimento con ciertas propiedades organolépticas, ¿no? Principalmente los quesos los maduran para dar algún sabor, alguna textura, alguna consistencia, alguna otra propiedad. Y les voy a contar el caso del tempé. No sé si alguien haya hablado del tempé o haya consumido tempé. El tempé es un alimento, aquí casi no lo conocemos, es más conocido en Europa, pero el tempé fue catalogado como el mejor alimento nutritivo a nivel mundial. Tanto es así que lo han llevado, por ejemplo, a África para tratar de abatir estos problemas tan severos que tenemos de desnutrición de algunos chamacones. ¿Qué es lo que es el tempé? El tempé no es más que soya que se hierve, se le quitan algunas toxinas a la soya y se pone a madurar con el hongo. Se pone a madurar con el hongo. El hongo lo que hace es desdoblar, digerir las proteínas que son pesadísimas y a que a veces nos hacen daño a nosotros si las consumimos así, las desdoblan y las convierten en componentes más pequeños que nuestro cuerpo ahora sí va a utilizar completamente. Entonces, son barras nutricionales de soya que están maduradas con un hongo y que son muy nutritivas y que además se les pueden poner saborizantes, dulce y eso, y saben muy ricas. Búsquenlo en su buscador de su internet, de su celular, póngale tempé y van a ver todas las propiedades de esta maravilla de alimento. Y así, pues bueno, tenemos aquí alimentos, como bien lo decía Héctor, pues tenemos innovaciones como lo son las obleas, ¿no? O las barras de amaranto. Ya sabemos que el amaranto por sí es un alimento, pero exquisito y además súper vasto en un montón de propiedades. Imagínense al amaranto agregarle propiedades medicinales o funcionales de los hongos y también ya tenemos algunas otras cuestiones. Entonces, eso es más o menos lo que pasa cuando nosotros consumimos. Sí hay que consumirlo, pero siempre y cuando ya los hayamos pasado por un proceso de cocción. Si no, puede ser que nos hagan daño. Muy bien, pues interesantísimo. Y sí, el amaranto es una maravilla. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, para comenzar a dar cierre a la sesión, no sé si Carolina o Héctor quieran hacer algún comentario de cierre antes de dar, o tú mismo, Isaac, con todo gusto. No, adelante, Caro, Héctor. Bueno, sí, nada más pues agradecerles nuevamente, ¿no? Su asistencia, a los que están en el grupo, pues también gracias por la paciencia, ¿no? Que a veces quisiéramos tener como más dinámica, ¿cómo se dice? Una relación más dinámica en el grupo, pero a veces por los tiempos que andamos en varias cosas se nos complica. Estamos ya como haciendo un calendario, ¿no? De las siguientes charlas de las cuales les iremos informando, ¿no? Con la idea de ir invitando, bueno, Isaac nos va a estar apoyando con muchas otras charlas, pero también invitar a otros investigadores, productores, incluso gente que tiene experiencia, chefs que tienen experiencia cocinando hongos, o sea, con la idea de poder
ir haciendo como esta comunidad de aprendizaje, pues que sea un espacio como de compartir, pero también de que todos podamos como explorar, ¿no? Y decir, no sé, las mujeres o los hombres que nos gusta cocinar, pues compartirnos recetas, compartirnos, igual hay personas que les interese producir hongos, entonces a lo mejor también después la idea es dar algunos talleres, algunos cursos, nada más que pase un poquito esta situación de la pandemia, ¿no? Que no podemos vernos y poder como ir aterrizando otras propuestas en relación a este mundo de los hongos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles mucho su participación, su presencia. Muchas Estamos a sus gracias. órdenes. Muchas gracias, Carolina. Héctor, tu comentario final. No, bueno, pues son las 7:45, ya nos pasamos un poquitín, pero estuvo súper agradable la plática. No sé, ojalá que les haya gustado las personas que están acompañándonos y pues no nos dejen de seguir porque aquí Isaac tiene muchísimo que contar. Jaime, muchas gracias, de verdad, la conducción del webinar, genial, genial. Tú también tienes que consumir más honguitos. Claro Todos que sí, tenemos. claro que sí. Todos tenemos que hacerlo. No, Pues muchísimas. le tenemos miedo varios. Yo ya empecé a consumir, les voy a compartir en la semana los hongos melena del león que ya están fructificando aquí en Mérida. Creo que soy el único, ¿no, Isaac? Que aquí en Mérida está ahorita cultivando esos hongos melena del león. Pero al ratito van a venir gente que va a producir seguramente y en todos lados van a empezar ustedes a oír, ay, bueno, ya estamos consumiendo estamos consumiendo el otro. Los hongos están de moda de alguna manera, se van a poner de moda. Tenemos el huitlacoche, así que el huitlacoche va a ser, yo creo que una de las siguientes pláticas. Pues yo creo que está más familiarizado con su gastronomía o con la de los mexicanos, ¿no? Es el hongo por antonomasia de este país, ¿no? Es el hongo, Claro. el hongo más conocido, el hongo más, a mí me encanta el huitlacoche. Aquí en Mérida hay un muy mal huitlacoche. Vamos a ver, Isaac, a ver si me mandas pues alguna clonación para que queden mejor los hongos de huitlacoche. Pero es verdad, se demandan mucho, ya es un producto gourmet en Europa. No sé si lo conozcan, yo creo que seguro que algunos de ustedes han oído que el huitlacoche ya es un producto de la gastronomía mexicana bien cotizado, ¿no? Y nosotros no lo sabemos aprovechar por ignorancia, porque no sabemos cocinarlos, en fin. Están las trufas también en Europa, luego platicamos de las trufas, a mí me da mucha curiosidad eso de las trufas, es como eso de bueno, pues pones a tus perros a buscar la trufa a ver cuándo la encuentran. Y es como conseguir el santo grial, ¿no? Para muchos. Igual les había dicho de un documental, les voy a compartir 2 documentales, se los pongo en el grupo. Claudia, si no estás en el grupo, te agregamos. Y María, Betty, Hilda, muchísimas gracias por Malu, muchas gracias. Pues yo me despido, Carolina. También muchas gracias. Muchas gracias Por ahí les a compartí ustedes. en el grupo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Todo es nuevo para mí. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, Jaime. Su asistencia. Perdón, Jaime, ahí en el grupo estoy compartiendo un recetario que se generó aquí en la Universidad de Morelos. Se los comparto vía electrónica para que también sepan algunas otras propiedades más de los hongos y cómo cocinarlos, que eso es muy importante. Muchas veces nada más conocemos los hongos en quesadillas o en quesadillas, pero hay más que eso. Bueno, hay más que eso. O las pizzas. Eso. Oye, las cervezas también son producto del hongo, ¿no? O sea, la levadura también, de la cerveza. También. Muchas bebidas, el whisky, qué sé yo, no sé. O sea, la kombucha. Los hongos están en todos lados. La kombucha. Creo que sería muy, muy útil si también en el grupo de WhatsApp se comparte esta información del recetario que mencionas para ver cómo. Estoy enviando Jaime. Lo estoy enviando, todavía no se va, pero ahí va cargando, se está pesando. Perfecto. Todos ustedes están en el grupo de WhatsApp, perdón, quiero preguntarles. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Yo sí. Muy bien. María y Betty, ok. Bueno. Muy bien. Sí. María sí. Si no están, déjenos su teléfono por acá para agregarlos. Adelante, ¿verdad? Bienvenidas y
a este nuevo proyecto de Reino Fungi. Está muy nuevito, o sea que no nos van a ver todavía en Netflix. En algún momento haremos algún documental, ¿no? Isaac, Vas a ver que sí. documental, de verdad, ese también lo vamos a compartir, si quieres, Isaac, lo podemos compartir, no sé. Claro que sí, lo pueden Compartimos para que lo vean más personas. O sea, de eso se trata, ¿verdad? De ir difundiendo esta cultura de los hongos con ustedes, con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ya, el que mucho se despide, pocas ganas tiene. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo los dejo, me voy a Gracias. Tarde. Muchas gracias, Isaac. Por su Gracias. esfuerzo. Héctor, Excelente gracias. tarde. Hasta luego. Estaremos pendientes para la próxima sesión. Hola. Gracias, Jaime. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Me dio Hasta luego. gusto verlos. Buenas noches, bye. Igualmente. Hasta luego.